buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar en esta última sesión del ciclo Bulos y Salud que el Círculo Escéptico ha organizado para la Biblioteca Foral. Les doy las gracias por la paciencia y porque a algunos de ustedes les pido disculpas, no han podido entrar seguramente a alguna de las conferencias anteriores. Hoy cerramos el ciclo, pero les recuerdo que las conferencias podrán verse a partir de dentro de unas semanas en la web del Círculo Escéptico, y ahí tendrán las conferencias sobre terapias milagrosas de Leire Urigüen, sobre enfermedades autoinmunes de Guillermo Ruiz Irastorza y sobre verdades cimenteras de los suplementos dietéticos y las plantas medicinales de Igor Orrillo. Además tendrán, obviamente, la conferencia de hoy, la charla de hoy, que ya ven que se titula El efecto placebo, engaño o autodefensa. Bueno, para hablar del efecto placebo, engaño o autodefensa, para explicarnos lo que es el efecto placebo, lo que no es y lo que son otras cosas, tenemos el placer de contar con Vicente Baos. Vicente Baos es un buen amigo, es miembro activo del Círculo Escéptico, de la directiva, y es médico de familia retirado con más de 40 años de ejercicio. Es miembro de la red de expertos de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, ha sido miembro durante 25 años. Es autor de libros y artículos científicos dedicados al uso de los medicamentos en distintas áreas terapéuticas. Fue promotor en 2012 de la campaña No sin evidencia y autor de 5 revisiones sistemáticas sobre otras tantas pseudoterapias para la iniciativa gubernamental Comprueba. Se acordarán ustedes de que hubo, justo antes de la pandemia, el gobierno lanzó una iniciativa en la que iba a poner coto a las pseudoterapias y todavía estamos esperando sentados. Luego, si les parece, igual le pueden preguntar algo a Vicente sobre el asunto. Y ya sin más, les dejo con Vicente. Y les recuerdo que al final podrán preguntar lo que quieran. Vicente. Pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido y gracias a mi querido Círculo Escéptico por haber confiado en mí en dar esta charla. En primer lugar, desconociendo un poquito el perfil académico, profesional de todos ustedes, he intentado hacer un mix, ¿no?, entre cosas que parecen a veces muy médicas y otras que son de divulgación general. Pero creo que el tema tiene interés para todos, tanto para los médicos, que aunque parece que sabemos cómo funciona el placebo y los ensayos clínicos y todo eso, pero a veces no se ha profundizado lo suficiente, porque además es una ciencia desarrollada no hace tanto. Y por otro lado, la población general, ¿no?, que tiene una idea del placebo como algo, bueno, engañoso parece, ¿no? Bueno, es un poquito más complicado y me gustaría pues poderle transmitir al final esas ideas sobre qué es el placebo, qué es el efecto placebo y la gran trascendencia que tiene eso en la vida de todos nosotros, en la terapia en la salud, en el comportamiento humano, en la relación con nuestros médicos, en la relación con los efectos finales de la salud de todas las enfermedades, porque está muy presente en todos nosotros y me alegraré si consigo que al final lo vean así, como yo lo veo. ¿Le das play al vídeo? ¿Se hace el favor? Bueno, pues este perro que parece reacio a comer su comida porque le parecerá aburrida las bolas de siempre, yo os aconsejo que echéis un poquito de aceite, se la comen mejor los perros. Es un ejemplo de que las acciones simuladas modifican la conducta, en todos, animales, personas, todos tenemos una parte donde la simulación genera una modificación de lo que hacemos o no hacemos. En animales, como el perro, y el condicionamiento pavloviano es conocido de todos, es la forma más simple y más fácil de representar este tipo de acción. Pero el condicionamiento operante también funciona en los animales y también funciona en las personas, y también el pavloviano funciona en nosotros. Es decir, vamos a ver
qué ocurre o por qué llamamos placebo algo que parece que se hace y no se hace, pero que ese no hacer tiene consecuencias. Vamos a verlo. Primero, definiciones y ponerlo un poco en el perfil histórico, ¿no? Os contaré un poquito más ahora, pero una definición que se hizo la primera en los años 50 por el señor Beecher sobre el placebo, y lo empezó a estudiar de una forma científica, es esta, ¿no? El efecto placebo es la mejoría de los síntomas tras recibir un tratamiento sin efecto terapéutico para la enfermedad. Es decir, hacemos algo que sabemos que no tiene una relación directa con la modificación de la enfermedad en sí misma. Atribuible a la creencia del paciente en el tratamiento y no el tratamiento en sí. Es decir, el paciente cree que se le está haciendo algo y modifica algo, pero no estamos haciendo nada que sabemos que modifica realmente. Esa fue la primera definición inicial que puso un poco el perfil, y ahora veremos históricamente cómo se llega a esto, para llegar a ya una definición más actualizada, que es un poco la que se utiliza. Ahora os contaré un poquito del señor Benedetti, quién es, pero es las personas que más ha estudiado el placebo. Un placebo es un tratamiento inerte, primera idea. Lo que llamamos placebo es ese tratamiento inerte, es algo que no hace nada directo sobre la enfermedad. Pero el efecto placebo, que es de lo que vamos a hablar, fundamentalmente es el fenómeno psicobiológico que surge de las expectativas del paciente y del contexto en el que se administra el tratamiento. Y vamos a hablar con mucho detalle lo que es una expectativa y lo que es un contexto, porque es la manera de entender cómo funciona. Y el nocebo, que no entraré en detalles, pero sería el efecto inverso, es decir, es el reverso negativo. Cuando las expectativas son negativas, cuando las sugerencias verbales o el condicionamiento que conducen al empeoramiento o a la aparición de efectos adversos. Lo sabemos todos, ¿no? Un tratamiento que sea inerte, en unas personas dicen, me ha sentado estupendamente, me ayuda mucho, y en otras, esto es horroroso, esto casi me mata. Veremos que es un reverso de una misma situación, generado por lo que hablaremos del contexto, las expectativas, las creencias, etc. ¿Y cómo llegamos a todo esto? Pues es una historia que yo creo que les va a ser interesante porque tiene cierta parte divertida sobre todo esta, ¿no? Franz Anton Mesmer fue un médico austriaco que allá en el siglo XVIII estableció un mecanismo de tratamiento, pues como se hacía en esa época, pues un poco porque a alguien se le ocurre, ¿no? Este consideraba que el tratamiento sobre las personas de lo que él llamaba el magnetismo animal modificaba y curaba a la gente. ¿Y qué consistía esto? El señor Mesmer consideraba que todo cuerpo humano tiene unos fluidos internos que se equilibran y se modifican generando la salud o la enfermedad. Y como él tenía que inventar una terapia, dijo, pues yo sé manipular esos fluidos desde fuera para recolocarlos, equilibrarlos y de esa manera buscar la salud. ¿Le suena un poco a lo chino, la acupuntura? ¿No? Pues se parece mucho. No sé cuánto conocía de China el señor Mesmer, pero se parece muchísimo. Y él dijo, bueno, y esos fluidos se pueden modificar bajo el efecto magnético, con lo cual yo voy a hacer cosas que magnetizan el fluido y lo recoloca. Y eso consistía en hacer cosas raras, como colocar en un cubo de agua unas varillas metálicas, y él consideraba que eso ya se cargaba de magnetismo y hacía a la gente dar vueltas alrededor. O decía que magnetizaba un árbol y la gente empezaba también a abrazar el árbol, también le suena eso de algo, ¿no? Lo abrazar el árbol. Y que de esa manera encontraba el equilibrio, de nuevo, porque se colocaba sus fluidos internos. Esto se hizo muy popular entre las élites, en toda Europa, y este señor tuvo mucho éxito en su momento, pero, bueno, Luis XVI, el que, es de época prerrevolucionaria justo, algo le chirriaba un poco. Bueno, parece que era un hombre inteligente. Dijo, a mí esto me suena un poco raro. La gente le hacen unas cosas con las manos, con los árboles, con los cubos de agua y las varillas, y les dan unos espasmos y hacen unas cosas muy raras y dice que se curan y les dan ahí unas crisis. Le sonaba raro, le parecía un poco raro. Y encargó a 3 personas muy ilustres de la época un estudio de esto. Y casi es el primer estudio pseudo experimental que intenta demostrar o desmontar algo que es una terapia. Benjamin Franklin, muy conocido,
Antoine Lavoisier, otro gran químico, y otro más conocido aún más, que es el señor Guillotin, que luego, al principio era médico del rey, pero después fue médico revolucionario e inventó ese maravilloso aparato que acaba con la cabeza de alguien en muy poco tiempo y bastante limpiamente. Les encargó hacer un informe, y ese informe se publicó, que es este que veis ahí, el examen del magnetismo animal. Estos tres señores, bastante ilustrados de la época, inteligentes, inventaron experimentos para ver que eso, cómo podemos hacer que la gente se crea o no se crea esto, ¿no? Entonces, hacían experimentos ciegos, en un sentido que no es el que ahora entendemos claramente, pero le decían a la gente que ese árbol estaba magnetizado y que lo abrazaran y que tal, y la gente decía, oye, me he curado. Ellos sabían que no habían hecho nada. Y luego hacían las maniobras del señor Mesmer a ver qué pasaba. Pero cuando los pacientes sabían que estaba magnetizado y habían visto que les habían hecho las maniobras, se curaban más que cuando les decían que se habían resistido y no hacían nada. Es decir, el conocimiento de lo que se hacía aumentaba la tasa de éxito y el no conocimiento bajaba radicalmente la tasa de éxito porque evidentemente no había nada de nada. En este informe pues desmontaron claramente esta terapia y a partir de entonces el señor Mesmer cayó en el olvido y se dejó de ir. Pero fue el inicio de cosas como la hipnosis y fue el inicio de la sugestión, la manipulación de las personas con objetivos sanitarios era viable y ellos ya entendían un cierto mecanismo que era fundamentalmente el de las creencias y de la sugestión que se podía inducir a las personas a base de palabras, de ritos, de hechos. El primero que empieza a hacer un estudio científico del tema es el señor Henry Beecher, médico, anestesista, norteamericano, que fue el primero que empezó a ver científicamente qué era esto, y en el año 1955 publicó un gran trabajo que se considera que es el primero que aborda el placebo desde un aspecto científico. Y fundamentalmente se dio cuenta en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que decía que 3 factores son de suma importancia en el sufrimiento de los hombres gravemente heridos: el dolor, la ansiedad y la sed. La terapia se ha dirigido casi exclusivamente al dolor, limitándose generalmente a la administración de morfina en grandes dosis. Es decir, veía que el dolor, que todos sabemos que es una experiencia subjetiva y muy variable, independientemente del grado de una lesión, depende del contexto en el que se produzca esa lesión, puede ser mayor o menor, y depende de la persona, y depende de la expectativa, si sabe que va a morir o se va a recuperar. ¿Por qué? Porque él luego empezó a hacer experimentos y vio que el grado de efecto del placebo, cuando empezaba a usar el placebo, que veremos que es un suero, era diferente en las personas posoperadas tranquilamente en su casa en Estados Unidos que lo que pasaba en una situación de guerra y de heridos graves. Es decir, el contexto de lo que ocurría también modificaba la respuesta del mismo. En la Segunda Guerra Mundial se les acababan las ampolletas de morfina, estas que en todas las películas habéis visto, que se las clavaban en el muslo, autoclavaban o se la ponía, ¿no?, siempre sanitario, y llegaba uno, ¡pa!, y le metía uno, casi sin mirar qué era lo que pasaba, ¿no? Cuando se acabó, empezó a ver este hombre que si ponía suero salino, el alivio del dolor que referían los pacientes gravemente heridos era muy grande, en una tasa de éxito enorme, de casi el 90%. Es decir, cuando ya no había morfina, pues empezó a usar el suero y la tasa de alivio era enorme, de una manera que le llamó la atención a él claramente. La morfina ya se conocía, ya se sabía su uso desde hace muchos años, ¿no? Y esto despertó en su interés por el poder de lo que él llamaba entonces la sugestión y las expectativas en medicina. La persona que más ha estudiado de forma ya completa, actualizada, y que hoy en día es el máximo referente en los estudios del placebo, es este médico italiano, Fabrizio Benedetti, que tiene numerosas publicaciones, numerosos libros, y es un poco como la autoridad más reconocida en el estudio del placebo y que sigue en activo y sigue publicando cosas y haciendo trabajos muy interesantes, ¿no? Vamos a empezar
para que, sobre todo los que fuera del ámbito médico, entiendan lo que es un placebo en el ensayo clínico. Por lo que siempre han oído es que en los ensayos clínicos se utiliza un medicamento y un placebo, y se estudia la respuesta de uno al otro para ver que el efecto del tratamiento que se propone sea superior al placebo, porque si no, ¿no? Ya veremos que a veces hay medicamentos donde se iguala, y dices, uy, ¿aquí qué pasa, no? Pero claramente habrán oído que estudiar contra placebo. Vamos a ver qué es eso en detalle un poquito. El placebo, ¿a qué llamamos? Tenemos que usar algo que se parece a una pastilla, que es igual que una pastilla, que tiene el mismo color, que tiene los mismos gránulos, que tiene todo igual, pero lo que lleve dentro sabemos que no actúa directamente sobre la enfermedad que queremos tratar. Podemos usar el azúcar o el almidón, no en ensayos de diabéticos, evidentemente. El suero fisiológico, eso que en todas las películas y en todos lados, nada más llegar al hospital, sea lo que sea, ¡pum!, te ponen un suero, bueno, está bien. Y esto se aprendió mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? La sed. Es decir, el shock traumático de una herida grave, una explosión, por la pérdida de un miembro o algo así, el shock que provoca, un shock hipovolémico, no solo por pérdida de sangre, sino por la carga de estrés, de angustia, de ansiedad, de dolor, se recuperaba y se mejoraba con el suero, en sí mismo, como parte de la fisiología del cuerpo humano. Pero era la mejor manera, como ustedes iban al hospital y les ponen un goteo, bueno, porque se pone ahora con rotulador lo que se lleva dentro, ¿no? Se le han metido una ampolla de tal y otra ampolla de tal, porque si no, ustedes ven un líquido transparente que se va por una vena de una bolsa de plástico, ¿no? Puede llevar cosas dentro, puede no llevarlas. Pero también hay técnicas para simularlas. Hablaremos un poquito más luego de la acupuntura, qué difícil es, ¿no? Si hay una agujita que se me clava unos milímetros en la piel, ¿cómo disimulo eso? ¿Cómo hago un placebo de eso? Pues si pongo la aguja, y si no, no la pongo. Bueno, hay un mecanismo para hacer que se pone algo, ¿no? Pero en una penetra y en otra no penetra, pero se coloca exactamente igual, ¿no? Que es una manera de estudiar. Es decir, hay técnicas simuladas de placebo, en este caso la técnica, o ya el colmo sería las cirugías psíquicas, ¿no? Es decir, James Randi es una persona muy conocida que trabajó toda su vida para desmontar mentiras, pseudoterapias y muchas cosas, y una más divertida era la cirugía psíquica. Se puso de moda hace unos años en Filipinas, en sitios así, salía uno, te metía la mano en la tripa, el otro allí sin anestesia y nada, pum, 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 y empezaba a sacar tripas, sacaba sangre, sacaba bolas, sacaba de todo, ¿no? Ya está, curado. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde ha sacado eso? Bueno, James Randi enseñó en televisión cómo se podía engañar haciendo ese tipo de cirugías manuales falsas, completamente falsas, ¿no? Entre otras muchas maneras de hacer cirugía que no es real, ¿no? Vamos a ver un ensayo clínico. Esta es una tabla que se publica típicamente en las publicaciones médicas con los resultados de un medicamento y placebo. En este caso vamos a coger uno de los últimos tratamientos que se propugnan para la migraña. Migraña, dolor de cabeza severo, con unas características muy típicas, duración entre 4 y 72 horas, la crisis puede ser muy severa, menos severa, frecuente, menos frecuente, seguro que aquí hay alguien que sufre migraña. Este tratamiento nuevo, tiene que demostrar que es eficaz, a qué dosis es más eficaz o menos eficaz, y sobre todo, qué pasa con el placebo, ¿no? Es decir, ¿es igual? ¿Se va a quitar el dolor de cabeza aunque demos nada, o demos una cosa simulada? En todos los trabajos de un medicamento, cuando se aprueba, tiene que haber un estudio contra placebo, de lo que sea, ¿eh? Porque siempre hay que analizar lo que pasa en el grupo de placebo para entender, como lo veremos luego, qué diferencias hay o qué papel tiene el placebo cuando algo dice que se mejora. Cuando decimos que un tratamiento mejora, ¿qué parte corresponde al mismo tratamiento o a otras cosas, como veremos luego? En este caso, el análisis habitual es la eficacia primaria, es el tiempo libre, o sea, el número de pacientes que están libres de dolor a las 2 horas. Es el estándar de medición de la eficacia de un medicamento en la migraña. Tenemos grupos homogéneos, 500, 500, 500, 500. Y tenemos que con 200 miligramos el 38,8, con 100 miligramos el 31,4.
con 50 el 28,6. Dices, bueno, no hay mucha diferencia de dosis, ¿qué cogemos? ¿La más pequeña? O bueno, esta que se queda en medio, ni son todos, ni tal. Para empezar, no son todos, evidentemente, no es el 100%. Y segundo, ¿qué pasa en el grupo placebo? Que el 21% también estaban libres de dolor a las 2 horas. Y no había habido ninguna acción farmacológica del medicamento sobre los mecanismos conocidos, fisiológicos, que se produce la migraña. Esto pasa siempre, y lo vamos a ver siempre en cualquier cosa que analicemos. No solo el dolor, por ejemplo, la náusea. La náusea es muy frecuente en la aparición de la migraña. Bueno, pues que esté libre de náusea, no solo que se ha quitado el dolor, sino que además que ya no está vomitando. Pues también vemos que la respuesta es estupenda del medicamento, 80-80, y también es estupenda del placebo. El 80% que habían tomado el placebo no tenían ya náuseas en esa crisis de migraña. Es decir, hay cosas que parece que son un poquito más, ¿no? Poquito, tampoco demasiado, ¿no? Pero otras es que son iguales, directamente. Entonces, la tentación es decir, pues siempre damos placebo, y el que se mejore, y el que no, que se aguante, ¿no? Bueno, hablaremos un poco de la ética al final, ¿no? No, esto es otra manera de ver lo mismo. Pero también en la migraña se pregunta la impresión subjetiva del paciente. Es decir, no solamente en mediciones estandarizadas más o menos del nivel de dolor, libre de dolor, no dolor, sino si me siento francamente mejor. Aquella persona que tenga migraña sabe muy bien que aunque el dolor haya cedido, la sensación de agotamiento, de caimiento, te dura más. Es decir, no se va el dolor y ya a tope, ¿no? Es decir, hay un efecto residual de sentirse mal, de haber tenido una grave crisis de migraña muy severa que le ha dejado a uno muy hundido, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué pasa con el placebo, no? Estoy mucho mejor, estoy un poco mejor. Bueno, pues vemos que las diferencias tampoco son muy claras, ¿no? Un poquito más con el medicamento que con el placebo, pero en las otras, las de un poquito mejor son iguales. O sea, al que no le ha hecho mucho el medicamento, tampoco le ha hecho mucho el placebo. ¿Cómo puede ser? Si una cosa va por un lado y otra por otra, eso es lógico. Bueno, pues hay cosas que no parece que tienen una explicación directa y lógica respecto a esto del placebo. A veces hace más, a veces hace menos, y va parejo al medicamento. ¿Cómo puede ser? Si una cosa es el medicamento que va donde va, y otra cosa es el placebo que no sabemos por dónde va, ¿no? Bueno, o sí lo sabemos, lo veremos. ¿No? Y los efectos adversos, el nocebo, pues también, vamos a ver, no te habrá hecho nada el placebo, pero no me digas que encima te has sentado mal, porque no te da una más que un poquito de almidón. Ah, pues sí, ¿no? Me ha sentado fatal, tengo somnolencia y estoy mareado, también con el placebo. De una manera un poquito menos, ¿no?, que el medicamento. O sea, el medicamento ha caído un poco peor a alguno, claramente, pero también el placebo ha caído mal a un grupo de gente. Vamos a ver un poquito entonces qué está pasando cuando hacemos un ensayo clínico en un grupo de personas, insisto, para casi todas las patologías que estamos hablando. Hay patologías donde el resultado es diferente, ¿no? Es decir, hay patologías tumorales, etcétera, donde hay unos estándares donde quizá el placebo no juegue tanto papel respecto a la eliminación de las células tumorales, etcétera. Luego hablaremos de eso. Pero vamos a distinguir varias cosas y algunas de estas no habitualmente conocidas. Si nosotros tenemos en un ensayo placebo y tratamiento, es lo habitual, ¿no? Y casi todos los ensayos publicados se comparan esas dos cosas, nada más. Pero ¿y si no hacemos nada? O sea, ni siquiera darles algo. A uno le damos medicamento, a otro placebo. En teoría, el doble ciego quiere decir que el médico no sabe lo que le da a cada uno y el paciente no sabe lo que le ha tocado, si el tratamiento o el placebo. Bueno, y si ponemos al lado a unos que no le hacemos nada, unos migrañosos que simplemente los observamos cómo les va, sin darles nada. También hay mejorías. ¿Por qué? Porque hay fenómenos en la evolución de los problemas de salud que
son en sí mismos, ocurren por sí mismos, aunque hay otros que son inducidos cuando se hace un estudio. Y son un poco lo que hablamos aquí de estos test. Explico brevemente lo que son. La evolución natural, todo el mundo lo entiende. Si hacemos un ensayo clínico sobre el catarro, un tratamiento nuevo, un antiviral estupendo, ¡buah!, esto es la bomba, y vale, vamos a coger un grupo, le damos el antiviral el primer día que se ponen malos, a otro le damos el placebo y a otro no le damos nada, ¿no? Bueno, ¿y cuándo evaluamos? ¿A la semana? A la semana se han curado todos, con tratamiento, con placebo y sin nada. ¿Por qué? Porque la evolución natural puede ser que se quita y ya está. Con lo cual no sería muy inteligente evaluar así, porque tiene truco, evidentemente. Sale todo estupendo, pero de todo, ¿no? Otro efecto un poquito más complejo es lo que se llama la regresión a la media. La regresión a la media la puede entender todo el mundo porque es seguro. Todo el mundo aquí se habrá tomado la tensión alguna vez, o le han indicado que se la tome. Y le habrán dicho, casi seguro, con esos aparatos estupendos de automedición de la presión arterial, el AMPA, que se lo tome varias veces, durante varios días, durante varias semanas, ¿no? No decir, una vez y ya está, esa es mi tensión. No, tómeselo 3 veces, separa 1 minuto, reposo, y tómeselo varias semanas seguidas, y me hace usted una gráfica. Y, si alguno lo ha hecho, verá que casi siempre la primera toma de cada vez es más alta que la segunda y de la tercera. Y es bastante probable que en las semanas siguientes ese fenómeno vaya un poco bajando y ya no hay tanta diferencia. Eso es la regresión a la media. Los fenómenos en salud que se miden repetidamente tienden a tener una fluctuación y según pasa el tiempo llegan a un punto medio que es el más real, ¿eh? Y en la tensión es típico. A ver qué me sale. Hostia, 17. ¡Oh, Dios, ya estoy! Bueno, tómatelo otra vez y otra semana. Es decir, hacemos una inducción de regresión a la media para encontrar la cifra que es más correcta y más real. Eso en un ensayo clínico también ocurre. Si mides el dolor, que es otro típico, ¿no? El dolor, todo el mundo sabe, cuando empieza un dolor se generan unos mecanismos de alarma que parece que lo amplifican. Pero según pasa el tiempo, parece que lo va modulando y llevándolo a un punto más real, ¿no? Y el dolor es una experiencia igualmente conocida, ¿no? Y otro, el efecto Hawthorne, que es un poquito más sofisticado, y esto tiene que ver con el sistema de estudio. Y esto viene además de la psicología industrial. Vieron que cuando se estudia algo sobre un grupo de personas, el grupo de personas que está siendo observado modifica su conducta. Un ejemplo. Si hacemos un estudio, de repente queremos ver la calidad del lavado de manos de unos profesionales sanitarios, que tú crees que lo hacen a medias, que lo hacen más, y les dices que se meten en un estudio y luego evalúas, solamente por haberles dicho que se meten en un estudio, se lavan mejor las manos. Pues eso pasa también en las evaluaciones subjetivas de la salud cuando alguien es observado en un ensayo clínico. Si tú te metes en un ensayo clínico, te van a hacer más análisis, te van a mirar más veces, te van a preguntar más, etcétera, etcétera. Y esa observación, de sentirse observado, genera un mecanismo de colaboración con el observador. Y tiende a agradar al observador. Tiende a decir más que sí, que me va muy bien, que sí, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque es un mecanismo básico del sentirse observado y de la colaboración con el que hace el estudio. Y ese es el efecto Hawthorne. Y eso ocurre siempre en cualquier estudio, siempre. Y es una parte de lo que podemos decir la mejoría, ¿no? Que ocurre por esos mecanismos. Todavía no estamos hablando de que le doy de verdad o le doy falso, no. Solamente por eso ocurre. Y luego tendremos que ver que al final lo que es un tratamiento eficaz es que esto tiene que ser superior a estos, porque si no, mal negocio estamos haciendo, ¿no? Por eso, cuando observamos en un estudio los dos grupos, estamos al final viendo cuál es la diferencia real. Este es el ensayo típico más común, el habitual. Y si esto es significativo, es clínicamente relevante, que se llama, pues se considera que ese tratamiento es estupendo, ¿eh? Pero, cuando hacemos una comparación de tratamiento y nada, también eso habitualmente sale positivo y además en mayor grado. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer algo
es siempre superior al no hacer. Me da igual de lo que hablemos y me da igual de la terapia que hagamos. El que yo veo que me están haciendo algo y a otros que me han dicho, no, a usted no le vamos a hacer nada, usted ya nos cuenta a usted qué tal le va. Siempre se va a disparar el efecto positivo en aquel que sabe que le están haciendo algo. Como veis, se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Hay muchos factores en juego en todo esto. ¿Y a qué llamamos el contexto terapéutico? Que ya ha salido la frase y es muy brillante decir el contexto, pero ¿qué es el contexto? Es la interacción del profesional con el paciente. Las palabras que se dicen, los ritos que acompañan, la simbología que se tiene. Eso es el contexto en el que se hace una atención sanitaria o una conversación en la vida real. Las expectativas de mejora. Uno puede ir a un tratamiento, a ir a un médico con una gran confianza. Me han dicho que este es buenísimo, que es que te entiende y es que la gente está más contenta que nada. Tú vas con unas expectativas muy buenas. En un estudio, porque dices, estoy desesperado, me han metido en un estudio, a ver si funciona este tratamiento nuevo que me ofrecen porque estoy desesperado. Evidentemente las expectativas son de mejora clara, ¿no? O lo contrario, me van a marear otra vez, para nada, luego expectativas negativas. La experiencia previa, las creencias, ¿no? Si una persona, es que todo lo que me han hecho no me vale para nada, es que los médicos son unos inútiles, es que nadie me entiende, pues aunque hagas otra cosa aparentemente muy brillante, a lo mejor no vale para nada tampoco, ciertamente. O las creencias, yo es que no soy de tomar pastillas. Bueno, muchos médicos, sobre todo de familia, hemos estado aquí, cuánta gente hemos oído. Yo es que vengo a usted, pero yo no soy de tomar pastillas. Bueno, ¿no? Yo siempre decía a los pacientes, aquí consejos y pastillas, no tengo mucho más, ¿no? Bueno, es decir, las creencias previas modifican la respuesta de lo que hagamos. El aspecto, la forma, hasta incluso el precio de lo que digamos. Aunque está en inglés, pero puesto en una gráfica que se vea mejor, ¿no? El lugar donde se da la atención sanitaria. Es lo mismo una consulta estupenda, moderna, súper confortable, o al contrario, de maderitas y muebles antiguos, de un venerable doctor que tiene un piso estupendo, y me han dicho que es una eminencia, ¿no? O en un centro de salud, en un sótano, ¿no? Donde hay poca luz y hay mucha gente en la puerta, ¿no? Es decir, evidentemente todo eso influye o no influye, ¿no? Las características del practitioner, el médico o el terapeuta, el que sea, de lo que sea, ¿no? Es decir, su estatus está reconocido, o este es un jovencillo, una jovencilla. Me han puesto una médica nueva, que es que yo no sé de dónde salen estos ahora tan jóvenes. Bueno, todo lo hemos sabido. ¿Eso es una buena expectativa o empieza a ser un poco negativa? ¿No? El sexo, evidentemente hay sesgo de género muchas veces en la atención sanitaria en ambos lados, ¿eh? Las creencias sobre la enfermedad, la capacidad que tenga el médico de tener una relación adecuada, comprensiva, empática o borde, seca, distante, evidentemente va a modificar los resultados. Las creencias en sí mismo, la ansiedad que tenga la persona que acude o que pide ayuda en ese sentido, y también lo que llamamos los médicos la adherencia, es decir, si te dicen que te tomes una pastilla todos los días a todas horas y en 3 meses vamos a ver cómo estás, si la mitad de las veces se te han olvidado y dices que no sé para qué me tomo esto y luego dices no me ha hecho nada, pues tenemos un problema, ¿no? Es decir, los resultados finales, que es lo que todo el mundo busca, tiene muchos elementos que lo modifican, ¿no? Y luego ya, por supuesto, incluso el tratamiento, ¿no? Es decir, el nolotil es rojo, todo el mundo ha tomado un nolotil, ¿no? Una cápsula roja. Los colores no son arbitrarios tampoco en las medicinas. La mayor parte de las medicinas son blancas, ¿no? Pastillas, los comprimidos son blancos, más neutros, pero algunas necesitan tener fuerza. Y el rojo nolotil, sabemos lo fuerte que es, ¿no? Todo esto podríamos llevarlo de esta manera, ¿no? Hacia un resultado final que es que la gente mejore, ¿no? Evidentemente es lo que queremos, ¿no? El tipo de profesional, qué tipo de relación emocional establece, cómo transmite, lo que ya he dicho, y todo el mundo sabemos de qué estoy hablando. El paciente, ¿no? La reacción a una medicación, a una cirugía, cómo ha llegado a eso, qué espera.
la cirugía la gente espera resultados muy rápidos. Evidentemente la cirugía es más radical y tiene que haber una mejoría una vez recuperado. A veces sí, a veces no. Los tratamientos, todo el mundo sabe que las pastillas son más lentas, digamos, ¿no? Es decir, son características que hacen que sea diferente el resultado. El estilo de vida, cambiar estilos de vida es lo más difícil en medicina, ¿no? Como sabemos todos, ¿no? Creencias, miedo, todo esto. Pero ¿cómo hemos llegado a saber que el efecto placebo tiene todas estas características y tiene estas influencias cada vez más complejas, ¿no? Pues fundamentalmente cuando se vio que la analgesia placebo, en el estudio del dolor es el más característico y fue el primero, donde se podía bloquear el efecto placebo con naloxona. La naloxona es el antagonista directo de los receptores opiáceos que bloquea la acción casi inmediato. Esto del fentanilo, que les ponen una inyección y se recuperan, o la heroína en España, los muchos años que ha habido y que era muy común, bloquea la acción de los opiáceos de forma inmediata. Y se vio que, en el placebo pasaba lo mismo. Estábamos dando placebo, el paciente tenía alivio del dolor, pero si se administraba naloxona, desaparecía ese alivio inducido por el placebo. Aquí hay algo bioquímico, evidentemente. No es solo una creencia, es una cosa bioquímica, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en el cerebro del paciente cuando esperan un beneficio terapéutico tras la administración de un medicamento o de un placebo? Y en el dolor, y lo digo de forma un poco resumida, es el modelo más entendible para cualquiera, ¿no? Y el dolor tiene multitud de mecanismos de acción que lo favorecen, que lo contrarrestan, que bioquímicamente tiene un juego bastante complejo de receptores, de neurotransmisores, que se pueden cada vez mejor entender, medir, modificar, bloquear, para entender mejor cómo funciona. No solo cómo funciona el dolor, que sí lo sabemos, sino cómo mejora el paciente ese dolor, a través de qué mecanismos, sea por un medicamento o sea por un placebo, ¿no? Tenemos receptores que aumentan la percepción del dolor y otros que lo reducen, lo que ya os decía antes, ¿no? Es decir, cuando tengo un dolor, al principio, pero luego parece que se va modulando, parece que hay algo en mi interior que va modulando, incluso el dolor agudo de una fractura. Fractura, dolor, vamos, no, nadie niega que hay dolor ahí, evidentemente. Bueno, al principio es horroroso, pero parece que luego va mitigándose, ¿no? Por la regresión a la media, pero también por estos mecanismos, ¿no? Y se conoce bien que si sabemos qué neurotransmisores están funcionando para aumentar o para reducir el dolor, tenemos medicamentos que bloqueen la acción de esos neurotransmisores y de esa manera saber qué papel está jugando el placebo, a través de qué mecanismos funciona o no, según la acción que estemos bloqueando. No quiero encenderme mucho para no que les complique mucho, pero los opioides endógenos se bloquean con la naloxona, ya lo hemos visto, pero también hay otros receptores endocannabinoides que se modifican, se bloquean a través de otra sustancia, rimonabant. Y hay una sustancia que aumenta el dolor, que se libera y aumenta el dolor, que es la colecistoquinina, y tenemos una sustancia que lo puede bloquear. Con lo cual, jugando a los bloqueos, podemos entender mejor qué papel juega cada una en el dolor y en el efecto placebo en el dolor, ¿no? En este caso, siempre se habla de los opiáceos, ¿no? Famosos opiáceos, mecanismo muy conocido, receptores de diverso tipo opiáceos que funcionan inhibiendo el dolor de forma clara y sabemos que lo podemos bloquear, y también los que aumentan el dolor. Pero, por ejemplo, en los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, diclofenaco, todo ese grupo tan conocido, el enantium, el esquetoprofeno, también funcionaba esto, pero no se bloqueaba por naloxona, ¿no? Dábamos a un paciente, por ejemplo, antiinflamatorios durante varios días y después continuábamos con placebo. Y el efecto beneficioso continuaba, seguía. Después de 3 días administrando antiinflamatorios, se suspendía y se seguía dando un placebo. Y el paciente seguía refiriendo alivio. Pero dábamos naloxona y no se bloqueaba, seguía funcionando, ¿no? Porque se vio que en este caso participaban los receptores cannabinoides y se podían bloquear con otra sustancia. Con lo cual entendíamos el efecto placebo de los opiáceos a través de qué mecanismo en el dolor, pero también de otros antiinflamatorios que se utilizan mucho en el dolor de características más leves, ¿no? Otra enfermedad
que también choca, dices, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson fundamentalmente es el déficit de producción de L-Dopa en una área concreta del cerebro, que luego en la evolución de la enfermedad se complica a muchas más áreas cerebrales, pero que su inicio es el déficit de una sustancia que se produce en menor cantidad. ¿Cómo el placebo puede hacer aquí algo? Si no hay, no hay, ¿no? Bueno, pues también el placebo funciona en la enfermedad de Parkinson por unas vías que también están muy estudiadas, y esto es bastante más reciente, ¿no? Las neuronas dopaminérgicas disminuyen la producción y aparece, bueno, las características básicas, temblor, inestabilidad, lentitud, que todo el mundo conocerá en algún paciente, ¿no? Pero se vio que cuando usábamos tanto un placebo oral en una pastilla o una inyección de suero salino o incluso la estimulación cerebral profunda falsa, la estimulación cerebral profunda se utiliza más sobre todo en el manejo del temblor y es con gran éxito en la mayor parte de los pacientes al inicio de la enfermedad. Luego a lo largo de la evolución va perdiendo eficacia, pero se vio que haciendo esas técnicas se mejoraba el paciente. Es decir, no estábamos dando ni L-Dopa oral, ni estábamos poniendo ninguna sustancia intravenosa, ni estábamos haciendo estimulación cerebral profunda. Y el paciente mejoraba clínicamente en estos casos. Y en el estudio pormenorizado de por qué, en qué pacientes respondían, se vio que claramente la expectativa de una mejoría era el factor fundamental que determinaba el éxito o no éxito del placebo en esta enfermedad. Es decir, la expectativa, es decir, el incremento, se producía un incremento real de la producción de dopamina en los pacientes que tenían esa expectativa de mejora clarísimamente y manifestada, y se puede evaluar en el cuestionario, ¿no? Es decir, qué grado de expectativa de mejora tenía o no ese propio paciente. Y la administración de formas de placebo para esa enfermedad mejoraba clínicamente al inicio, luego ya decaía, porque evidentemente la progresión de la pérdida de L-Dopa es imparable y el placebo no lo va a parar en ningún caso. ¿Y los animales? Pues muchas de esas cosas se han visto en humanos, pero también se empieza con la investigación animal, ¿no? Y la investigación bioquímica, esta que hemos hablado de neurotransmisores, evidentemente se inicia en animales, que es más fácil. Pero es que los pobres animales también funcionan igual que nosotros, Son los mamíferos, estoy hablando, Es decir, ¿por qué? Porque no hay tantas diferencias, aunque no lo creamos. El famoso Pavlov, con sus condicionamientos pavlovianos, de lo que hemos visto al principio, ¿no? El perrillo que le das la comida, le haces un birli-birloque y ya se lo come tan contento, ¿no? Bueno, el condicionamiento pavloviano fue el inicio de ver que los animales también responden a este tipo de cosas, ¿no? Pero es que la experimentación funciona casi igual que en el humano. La experimentación con ratas de laboratorio y con el plato caliente, que a alguno a lo mejor le puede parecer cruel, ¿no? Es decir, la medición del dolor en las ratas es por la temperatura que alcanza el plato. Y cuando se va calentando, pues claro, las patitas le molestan, ¿no? Entonces tú evalúas, ¿no?, el nivel de dolor del animal en base a esto. Se vio que la acción tanto de un antiinflamatorio o de morfina se inhibía, el efecto placebo, igualmente también por las vías exactamente igual que las humanas. Es decir, no hay diferencia y sí hay efecto placebo en los animales, que hay mucha gente que parece que lo niega, ¿no? Pero otra cuestión es, hemos visto en el ensayo que no todo el mundo mejoraba con el placebo, porque unos sí, unos no, ¿no? Si es tan maravilloso el placebo y somos tan simples, entre comillas, de que va a ir bien, ¿por qué a todos no? Pues no, a todos no. Se clasifican en respondedores y en no respondedores, ¿no? ¿Por qué? Porque del placebo, del tratamiento falso, como quieras llamar, a que alguien diga que mejora, hay muchos factores. Hemos dicho algunos, pero hay los que determinan la variabilidad humana. Ningún tratamiento funciona igual en todas las personas. Ninguno. Ni para bien ni para mal. Es decir, siempre hay diferencias. Y uno de los avances de la medicina actual es lo que se llama la medicina personalizada. Es decir, cada vez más características genéticas, cada vez mejor estudiadas, la presencia de la expresión de ciertos genes o no, determina la respuesta. En oncología es el pan de nuestro cada día. Si expresa el ER2 en el cáncer de mama, pues responde a unos y no responde a otros. Es decir, hay un montón de características pendientes de aclarar y averiguar que nos indicarían que somos diferentes todos, pero respecto a los tratamientos somos también muy diferentes. No podemos hacer una tabla rasa de que todo el mundo es igual, porque no es así, y una gente va a responder y otra gente no va a responder. En base a su genética,
en base a sus rasgos de la personalidad, que va a determinar las creencias, todo esto, en base a los condicionamientos simples pavlovianos, al aprendizaje social, el entorno, evidentemente, un entorno muy crítico con la ciencia, un entorno donde toda la vida, pensando que las pseudociencias y el mundo natural y todo esto, y que la medicina es un veneno que nos mata, pues no ayuda mucho, desde luego, para nada, ¿no? Las expectativas que refuerzan el aprendizaje, es decir, la experiencia te refuerza. Si te ha ido bien algo, vas con más confianza la siguiente vez, evidentemente. Todo eso también va a modificar el efecto, ¿no? La expectativa de recompensa, ¿no? Y la modificación de la expectación por la ansiedad, evidentemente. Todos esos factores van a condicionar que unas personas respondan y otras personas no respondan, y ahí está la variabilidad humana, sin duda. Vamos a hablar un poquito más de expectativas y creencias, y usando la acupuntura. La acupuntura, como os he visto antes, hay, para estudiar la acupuntura de una manera seria y bien hecha, una acupuntura donde penetra pocos milímetros, una aguja muy fina, y otra donde se apoya encima de la piel, pero aquí no. Tú ves esto, y el paciente ve esto, y no sabe lo que está haciendo, porque además la penetración en la piel de esto no es suficiente para estimular estímulos dolorosos que digan, este me ha pinchado de verdad, y este no me ha pinchado. No, se puede evaluar de esta manera sin que el paciente sepa si ha entrado o no ha entrado, ¿no? Los ensayos clínicos bien hechos, y hay 200.000 trabajos publicados sobre acupuntura, de los cuales 185.000 son en China, de los cuales se ha desacreditado la publicación china de la acupuntura por enormemente manipulada, enormemente llena de sesgos, enormemente llena de alteraciones de la metodología en base a un interés político, como es el de China, de propugnar y extender su idea de la medicina tradicional. Pero si se hace de una manera honesta y sin ningún condicionamiento previo, y se hace por métodos científicos bien hechos y honestos, se ve que claramente en ninguna patología, ninguna, incluyo hablo de ansiedad, hablo de otras cosas, hay una diferencia entre la falsa y la real. ¿Por qué? Porque no hay fluidos internos de ningún tipo expresados en las características de la medicina tradicional china, porque eso es medicina precientífica, antigua, y no tiene ningún correlato la descripción de la fisiología china y de su tratamiento con la realidad de la fisiología tanto nerviosa y bioquímica humana, porque es una historia que se ha contado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Pero cuando veíamos que muchos pacientes mejoran, dicen, bueno, me ha sentado esto estupendo, he dejado de fumar, no me duele la espalda y soy feliz, y se me ha quitado la ansiedad, aunque mi trabajo sea una mierda, ¿no? Bueno, pues venga, maravillosa la acupuntura, ¿no? Bueno, preguntado que qué creía que les habían aplicado cuando lo hacías esto, evidentemente los que creían que le habían puesto la acupuntura verdadera mejoraban más, independientemente de que se lo hubieran puesto o no se lo hubieran puesto. Solamente porque ellos creían, no, a mí me han puesto, yo lo he notado, a mí me han puesto la de verdad. Esos respondían mucho más, aunque a lo mejor ese no le había tocado el ponerse la de verdad, sino le había tocado la falsa. Los que tenían buenas expectativas de que les iba a ayudar, tengo un dolor que no me lo quita nadie, es que me han dicho que vaya que sabe mucho de esto, que me va a poner las agujas. Bueno, bajo buena expectativa, ¿no? Porque está desesperado más bien. Bueno, esos ya salían brincando de la consulta, aunque llevaran en silla de ruedas, ¿no? Casi, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero ¿me entendéis, no? La acupuntura les iba a ayudar independientemente del grupo. ¿Y todo esto qué dependía? De la expectativa y de la creencia. Tengo expectativa de que esto me va a ayudar por fin, y creo que esto me va a ayudar porque yo entiendo que si lo hacen los chinos desde hace 3.000 años, ¿cómo no va a ser bueno? Si sigue todavía usándose, ¿no? Otra enfermedad de las mal llamadas psicosomáticas. Lo de la medicina psicosomática es un tema delicado también. Esto de que la mente te induce la enfermedad, así por tus cosas de la vida que tienes en la cabeza, bueno, es un concepto que hay que tener con mucho cuidado, porque todo es bioquímica al final, y mente y cuerpo es lo mismo, digamos, con lo cual, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido de lo llamado psicosomático. Pero tenemos un síndrome de intestino irritable, que es una patología relativamente frecuente, personas que tienen dolores abdominales recurrentes,
con episodios de diarrea, con episodios de estreñimiento, con flatulencia habitual y que siempre están dándole vueltas a su tripa. La gente que es que la tripa les amarga la vida desde siempre, ¿no? Y van toda la vida con la tripa que no saben qué hacer con ella, ¿no? Cuando se hace un estudio adecuado, endoscopia, descartar patología inflamatoria, es decir, hay una serie de despistaje de enfermedades y le dicen, pues yo no le he visto nada a usted, con lo que a mí me duele la tripa, con los gases que tengo yo, mire usted cómo estoy con la tripa, y ahora que me voy al váter, en cuanto tengo un examen ya me voy corriendo al váter. Es decir, existe la enfermedad y no se la inventan, la sufren, pero no encontramos nada objetivo, no tenemos una enfermedad de Crohn, no tenemos un montón de patologías que pudieran justificar ese tema, y lo llamamos síndrome de intestino irritable. Bueno, se lleva buscando el medicamento estrella durante muchos años, ¿no? Sale uno hace relativamente poco, la meverina. Dice, bueno, ¿pues esto qué hace? Bueno, pues les paraliza un poquito y ya parece que se quedan tranquilos. Bueno, pues sería ideal, ¿no? Aunque, bueno, parece que no está tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace un ensayo bien hecho, ¿no? Tienes dos grupos. Tú tienes un estudio bien hecho, placebo y medicamento. Da igual, le funciona poco a los dos, mejora muy poca gente, y además igual, el placebo que la meverina. Pero, cuando les he dicho que tú has tomado la meverina, la tasa de mejoría aumenta. En el momento que sabían si me han dado un medicamento para esto, la tasa de respuesta era mayor y más beneficiosa. Pero cuando luego no se les decía nada de nada, era menor. Es decir, el conocimiento en sí de que te han dado algo, y hemos visto ya muchos mecanismos para que eso funcione así, aumenta el grado de éxito de un medicamento, en este caso, para una patología que no tiene una fisiología que podamos directamente actuar sobre ella. No alteramos nada porque no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Muchas teorías sobre la hipersensibilidad, las terminaciones nerviosas, sistema autónomo, bueno, hay muchas, pero al final no sabemos qué es lo que pasa. En el síndrome de intestino irritable, los placebos reducen el estrés, la ansiedad, la depresión y otros síntomas, incluso cuando la gente sabe que son placebos, que sería ya el remate. Hemos visto que cuando te dicen que te has tomado un medicamento te has sentado bien, pero si ahora te dicen, no, si lo que te he dado es un placebo, también mejoran. ¿No? ¿Cómo puede ser? Este estudio, placebos sin engaño, que es como se llama a este tipo de estudios. Yo voy a hacer un placebo y no voy a decir que es un placebo, vamos, que no es esto. Y la frase que se decía en este estudio era, son pastillas placebo hechas con una sustancia inerte como el azúcar, que ha demostrado en estudios clínicos que produce una mejoría significativa de los síntomas del intestino irritable mientras de procesos de autocuración mente-cuerpo. Este era el mensaje que se le daba a la gente cuando se estudiaba esto, ¿no? Y a otro no les hacía nada, ¿no? Lo que hemos visto antes, un estudio de a este le hago, pero no le estoy dando el tratamiento, le estoy diciendo que no le estoy dando nada, y a otro ni eso. Bueno, espectacular la mejoría también. Es decir, los pacientes, incluso sabiendo que es placebo, versus no hacer nada, prefieren que le den placebo, porque el hecho de hacer genera una expectativa de mejoría, por el hecho de hacer, por creer en ello, es decir, en creencias y en expectativas. Y el médico, o el charlatán, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona en estos temas? Pues de una manera fundamental, tanto para el médico como para el charlatán. Ambos quieren tener éxito, ¿no?, en los pacientes y van a utilizar las mismas técnicas, tanto si eres un médico bien cualificado o si eres un charlatán sacacuartos de la gente. ¿Por qué? Sabemos que la forma de presentar una acción terapéutica influye en el resultado, incrementando el placebo o el nocebo mediante las expectativas, lo que llevo hablando todo este último rato. ¿Cómo funciona esto? Yo me siento enfermo, síntomas de enfermedad, y tengo una respuesta modulada por mis factores psicológicos. Voy a urgencias al primer apretón o vamos a esperar unos días a ver si se me pasa. Es decir, evidentemente tenemos un espectro muy amplio de respuestas, pero en un momento dado dices, yo creo que voy a pedir ayuda, porque no sé, esto no va bien, ¿no? Bueno, alivio, ¿qué motivos hay? Vas a un médico o a un terapeuta o a un acupuntor o al curandero del pueblo, ¿no? Tú decides.
¿Qué actitud tiene de empatía, de compasión? Es fundamental para la respuesta que se ocurrirá. Todos conocemos el médico majo y el superborde absolutamente insoportable. Todos sabemos, para cambiar la respuesta también en ellos. Y del paciente, ¿viene con confianza y esperanza o no? Fundamental, insisto, tanto para el médico como para el charlatán. Y vamos a hacer una terapia que va a utilizar placebo, nocebo, los ritos, las expectativas, todo eso al final va a modificar la respuesta, como llevamos viendo. Y ese es un mecanismo que hacemos todos siempre. Y todos los condicionamientos que aquí hay nos pasa a todos cuando tenemos un problema de salud. Cuando un tratamiento se aplica, un tratamiento falso, estupendo, maravilloso, un tratamiento, se estimulan aspectos sensoriales y sociales junto con creencias y expectativas. Todo es lo que llamamos el rito terapéutico, el ritual terapéutico. Todas las manifestaciones entre humanos se comportan de forma ritual. Desde la misa católica tiene un rito que acompaña todo el hecho, hasta el médico, ¿no? Se sienta, se pone el estetoscopio o no, se levanta, te mira la cara, no te mira, va bien vestido, va en zapatillas y a ti te cae muy mal por eso. Es decir, todo el rito que acompaña al adorno influye y todo eso va a ser el eje central del efecto placebo o nocebo. La imagen, dónde se está actuando, las interacciones, no hay nada peor que una sala de espera, como todo el mundo sabe, ¿no? Sala de espera, ¿qué tal es el médico este? Uy, me han hablado muy bien. Usted no te hace ni puto caso, ya verás. Vamos a ver, es que ya entras de una manera o entras de otra, sin ninguna duda, ¿no? Los comentarios de amigos, de familiares, etcétera. Y si hay agujas, y si hay manos, si hay aparatos, el contacto físico es terapéutico. El contacto físico. Un paciente agradece que su médico le explore, porque es una manifestación de interés sobre su problema. Y ese contacto, esa imposición de manos, no Reiki inventado, sino real, sobre qué ocurre o qué no ocurre, es terapéutico y tiene un factor importante también en el afecto. Ya si hay agujas, pues depende, ¿no? Y si hay aparatos modernos, me han puesto un aparato que salía todo ahí, bueno, el famoso chiste de los Monty Python, ¿no? Los zapatos que hacen ping, ¿no? Es decir, trae más aparatos que hagan ping, ¿no? Que eso gusta a la gente. Tamaño, forma, sabor, un comprimido, un dolor en la inyección, no hay, todo influye, hasta los precios. Hay estudios muy divertidos de 3 medicamentos que son el mismo medicamento y simplemente al paciente le decías, este es un medicamento nuevo, muy económico, se va a poder usar en todo el mundo. El mismo medicamento le decías, bueno, es un medicamento nuevo, viene con cuentagotas, pero va a ser una gran promesa en el futuro, y otro, bueno, esto lo toman 4, ¿eh? Es carísimo, son 3.000 euros la pastilla, ya veremos, a ver, ¿cuál queréis que funciona más? El caro, sin duda, sin duda, está demostrado, ¿eh? La comunicación verbal, no verbal, la posición, las miradas, etcétera, etcétera. Y los deportistas, ese grupo tan exquisito y tan creyente, bueno, pues son carne de cañón para que les hagan las mayores barbaridades y tonterías. Y hay muchos ejemplos, desde el capping, que no vale para nada, evidentemente, salvo para hacer moratones de gran tamaño. De los informes terapéuticos de estos del Ministerio, yo soy el primer firmante de la revisión sistemática del capping en problemas de salud, ¿eh? Y ya os digo que es una chorrada. Michael Phelps, campeón olímpico. Pero San Rafael Nadal, nuestro santo del deporte español, que es una persona maravillosa, excelente, solidaria y súper encantadora, también ha caído en sus cositas. Las famosas bandas elásticas, que todavía hay muchos fisios que la ponen, no valen para nada. Si lo ves en la espalda, eso no le hace nada. Nada, seguro, ¿eh? Pero, joder, me han puesto las bandas y esto me sujeta la espalda. No, para nada, seguro. Es decir, todos podemos caer, pero unos caen más públicamente que otros, ¿no? Y algunos ya son los maestros del tomar el pelo a la gente y de forrarse, como Cristiano Ronaldo con su agua Ursu, traída de las montañas de no sé dónde, que te da energía y te da, bueno, eres capaz de hacer lo que sea en deporte y en la vida, y seas un campeón como él, y venga, tontos de lava, pagad un poco y aquí yo me forro y vosotros seguís creyéndolo, ¿no? En todo esto abre una puerta a los problemas éticos,
Vale, el placebo parece que es complicado, parece que tiene muchas posibilidades. ¿La usamos para engañar? ¿No? Parece que es fácil engañar. ¿O la usamos bien? Pues este es un problema importante que hay que definir, sobre todo desde una posición científica honesta, ¿no? Evidentemente hay patologías de esto no se habla. Si hay una neumonía y necesitas un antibiótico, se pone un antibiótico, punto. y tiene que funcionar en sí mismo. O un anticonceptivo. No hay homeopatía anticonceptiva, no hay acupuntura anticonceptiva, no hay nada de eso en las cosas que son muy claras cómo funcionan y por qué y cómo hay que inhibirla, sin ninguna duda, ¿no? O un anticoagulante, un antiagregante para evitar infartos, para evitar la fibrilación auricular, evitar embolismos, etcétera, etcétera. Aquí no decimos tonterías, digamos, ¿no? Vamos a lo que vamos y punto. Medicamentos oncológicos bien evaluados y que aumenten la supervivencia, evidentemente. En otras enfermedades hay cosas donde esto no se juega, digamos. Pero sí en otras patologías que quedan más abiertas a la interpretación humana y a la percepción individual es donde viven el efecto placebo mal usado, digamos, ¿no? La historia de la medicina precientífica es la historia del efecto placebo. Cada vez que os digan que la acupuntura lleva 3.000 años curando a la gente, o que la homeopatía igual, o muchas de las cosas que todavía perviven, estamos hablando de la utilización del efecto placebo cuando no se conocía ni siquiera qué era el efecto placebo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos que hemos visto funcionan desde hace 3.000 años y más, ¿no? Es decir, todo lo que adorna el hecho de hacer, la expectativa, la creencia, el rito terapéutico y el efecto placebo bioquímico era igual hace 3.000 años que ahora en nosotros, ¿eh? Pero eso es medicina precientífica y es la historia del efecto placebo. Y la pseudociencia es la historia peligrosa del efecto placebo, claramente. Es la historia engañosa, es la historia que se sigue utilizando y manipulando el efecto placebo, sabiendo ya cómo funciona el efecto placebo y sabiendo ya las diferencias entre los medicamentos y los tratamientos reales contra los tratamientos basados en efecto placebo, que simulan hacer, que parece que se hace y que no tienen la más mínimo fundamento ni lógica científica al conocimiento actual y se propugnan como tratamiento para muchas cosas. Esa es la historia peligrosa del efecto placebo. Desde el señor Pamies con el dióxido de cloro y otras muchas barbaridades que dice, para el VIH, para el COVID, para lo que le dé la gana a este tipo, o el agua de mar, bueno, la lista es enorme. El trabajo que hicimos en el Consejo General de Colegios Médicos, hicimos un observatorio sobre terapias, tenemos referidas y documentadas 72. Y hay más, ¿eh? No podíamos poner todas las chorradas que se le ha ocurrido a alguien diciendo que cura algo, pero 72 evaluadas sí las hay. ¿Y qué pasa? Que todavía tengamos que soportar, aguantar estupideces de este calibre hoy en día, como que la ivermectina, antiparasitario, sea lo que curaba el COVID. Y después de haber pasado el horror del COVID, todavía sigue habiendo gente que propugna que la ivermectina es lo que no se ha querido usar y por eso ha muerto tanta gente. Un antiparasitario que no tiene ninguna acción sobre el virus ni la enfermedad, absolutamente demostrado, pero todavía hay gente que lo propugna y todavía hay gente que lo... incluyendo los ilustres estúpidos actuales de la Casa Blanca. Y la ética de manejar el placebo, para usar el placebo. Ahí se abre una puerta todavía poco utilizada y poco evaluada. Si sabemos todo esto, si sabemos que los mecanismos se pueden usar éticamente y de forma transparente, si sabemos que podríamos incluso reducir la medicación en determinadas patologías usando el efecto placebo y así evitaríamos la toxicidad de los propios medicamentos, se abre una puerta a abuso y eso está en estudio cada vez más. Como alternativa para el tratamiento agudo, pero también lo que se llama la extended dose, es decir, cuando tú puedes empezar un tratamiento con un fármaco concreto que sabes cómo actúa y puedes prolongar la acción a través de un placebo, lo que hemos visto antes con el dolor, etcétera. Y eso se puede evaluar de forma seria y responsable, no como un engaño al paciente, sino que no, como una manera de evaluar bien los efectos, medirlos adecuadamente, calcular el tiempo, la duración, la intensidad de su uso, pero sería una manera también de reducir la
sobremedicación, en algún caso, o la toxicidad propia de los medicamentos, que siempre la van a tener en sí mismo. Abre esa puerta. En Estados Unidos venden pastillas de placebo, que lo pone en la caja. Así, aquí no se puede hacer, en España. Y finalizo con esta frase. Lynn Margulis fue la primera esposa de Carl Sagan. Carl Sagan, imagino que lo conocen todos, gran divulgador científico y pionero en todo el mundo escéptico. Esa fue su primera esposa, bióloga evolucionista, que amplió la evolución darwinista clásica a otras modalidades, que ha complementado y ha ampliado el conocimiento actual sobre la evolución humana, y que tiene una frase que a mí me encanta. La vida es un proceso físico que cabalga sobre la materia como una ola extraña y lenta. Es un caos controlado y artístico, un conjunto de reacciones químicas abrumadoramente complejas. Suena rimbombante, pero es definir de que somos muy complejos, y cuanto mejor nos conozcamos, cuanto mejor sabemos cómo funciona en un sentido o en otro, avanzaremos en mejorar como objetivo final en salud, la salud humana, a través de todos los mecanismos que podamos usar para conseguir ese objetivo. Gracias a todos. Bueno, si les parece, entramos en el turno de preguntas. Levantan la mano y yo les acerco el micrófono porque si no, no se oye por el streaming, ¿vale? Ninguna. A ver, al fondo. Comentabas antes que los animales también son proclives al placebo. Yo he visto estudios de animales domésticos. ¿En los salvajes sería aplicable también? No se pide habitualmente, ¿no? Al final el estudio de animales son domésticos o de laboratorio, ¿no? Al final es el elemento que tienes. No conozco ningún estudio con animales salvajes respecto, pero sí el estudio del comportamiento, la etología, ¿no? El estudio del comportamiento animal en su entorno sí da muchas pistas de las similitudes, ¿no?, que podamos tener, evidentemente, de qué animal hablamos, ¿no? Los grandes simios, chimpancés, bonobos o otros tipos de animales, pero elefantes, etcétera. Es decir, el conocimiento del comportamiento respecto a las relaciones entre ellos, respecto a los deseos, a los impulsos, a la manifestación del dolor, o si hay reacciones de duelo, ¿no?, cada vez hay más trabajo sobre eso, nos indican que al final hay mucha similitud, ¿no? Es decir, que no va a haber nada. Y si tenemos a veces similitudes entre la rata de laboratorio y sus mecanismos bioquímicos y nosotros, pues con todos los grados intermedios probablemente funcione también. Pero yo desde luego no conozco ningún estudio experimental así de este tipo en animales salvajes, ¿no? Espera, no. Sí, lo decía porque los domésticos podrían estar condicionados por el contacto humano, no así los salvajes. Sí, no lo sé, la verdad es que no lo sé, ¿no? Es decir, yo tengo perro de siempre, muchos tenéis perros, ¿no? Sabemos que el perro modifica su conducta para acercarse al humano y adaptarse a sus ritmos horarios, a sus costumbres, y sabemos que los perros son enormemente rígidos en sus ritos y en sus actividades, ¿no? Necesitan hacer siempre lo mismo para estar tranquilos y estar bien, ¿no? Es decir, son rasgos que puedes observar, puedes ver y puedes manipular. Y lo del perrito, engañarle es muy fácil, ¿no? De todos los perritos, o sea, enseñarles es un condicionamiento pavloviano a levantar la patita o lo que quieras, ¿no? En todo eso. Puede ser. No, ya te digo, no sé si en el mundo salvaje esto puede ser diferente, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? A ver, voy por detrás. Es que ricasco, pero antes que nada, me ha parecido muy aleccionadora la charla. Quería comentar que antes has dicho algo del agua marina, ¿verdad? ¿Qué incidencia puede tener el ingerir diariamente agua marina rebajada, evidentemente, con agua de grifo? ¿Qué efectos? Bueno, es que ricasco. El agua marina es rica en sales, fundamentalmente. Supuestamente ya que esté depurada, evidentemente, ¿no? Y no tengamos contaminación microbiológica, ¿no? Es un agua con alto contenido en sal.
por encima de las necesidades humanas y perjudicial si se ingiere en exclusiva. La gente que bebe agua del mar directa se muere en los barcos, en los naufragios, ¿no? Claramente. Entonces, si lo rebajas y lo acercas más a la composición normal del agua, pues probablemente no tendrás ningún efecto negativo. Si mantienes una osmolaridad más alta, es decir, un mayor contenido en sales, y eso es crónico y es intenso, en el sentido de la proporción, sí puede dañar. Una ingesta de sales excesiva tiene efectos renales, cardiovasculares, etcétera. ¿Y beneficios? Ninguno. ¿Beneficio de beber un agua con más sal? No veo ninguno. Y es que no ha demostrado nunca que tenga ningún beneficio específico para nuestras funciones bioquímicas, ¿no? Hola, gracias. Cuando mencionaste antes el efecto del observador, bueno, esto es uno de los grandes descubrimientos del ámbito cuántico. Mi pregunta es, teniendo en cuenta estos descubrimientos de todo el ámbito cuántico en la aplicación de la medicina, ¿cómo entenderemos el efecto de la conciencia sobre la materia en fenómenos como la recuperación espontánea? Gracias. Bueno, la observación cuántica y el ejemplo famoso, ¿no?, del observador, ¿no?, si observas, es pura teoría sin ninguna base experimental humana. Es decir, no hay nada, modificaciones cuánticas. Que los fenómenos bioquímicos tienen una parte atómica y probablemente una parte cuántica, como todo en la vida, en la física, que no lo vemos, la micro y la macro. Es decir, tenemos un espectro de acciones medibles, cada vez más medibles. Que eso modifique, el efecto del observador en este caso es puramente psicológico. Es puramente psicológico, no tiene mucha complicación. Es un efecto psicológico fácilmente visible y entendible por cualquiera. Que eso lo llevemos a trasladarlo a un ámbito donde absolutamente es pura teoría. Es decir, bueno, pues en el futuro lo dirá si eso tiene alguna relevancia o no. Mi opinión es que no, porque estamos hablando, en este caso, de cosas bastante simples, del condicionamiento humano, la psicología humana y la biología humana, en la que conocemos ahora, evidentemente, que tiene unos patrones limitantes, ¿no?, evidentemente. En otro tipo de patrones ya, no lo sé, si algún día se podrá saber si eso funciona o no. Pero ya te digo, en este caso el ser observador es puramente psicología barata, digo yo, es decir, de la fácil, de la que se ve fácilmente, y ya otra cosa. Si sacas el tema, la conciencia y tal, yo no creo en la conciencia, no creo que hay nada, ni cuántico ni no cuántico, más allá de nuestra propia biología, ni hay efecto del más allá, ni hay nada de eso, mi opinión, ¿eh? Es decir, y con lo cual estamos viviendo una vida física, una vida compleja, abrumadoramente compleja y difícil de entender a veces, y que estamos viviendo en estos parámetros. Y que cuando desaparezcamos, seremos olvidados, seremos destruidos como materia y pasaremos a ser componentes básicos del universo. Pero bueno, es mi visión global, más allá de la biología y de la física que yo conozco y de que puedo hablar aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hola, me gustó mucho la charla. Solo te quería preguntar por cuánto dura el efecto placebo. Esa es una buena pregunta. El efecto placebo se agota en sí mismo, sobre todo cuando estamos actuando sobre fenómenos bioquímicos concretos que se expresan concretamente y que medimos. Se agota siempre. El efecto en la alergia, en la homeopatía, es decir, en muchas cosas se agota en sí mismo y llega un momento que la propia biología supera a las modificaciones inducidas por el placebo de la propia biología. Cuando hay un fenómeno alterado, y cuando eso se altera bioquímicamente y sabemos que se altera, va a salir sí o sí. Va a salir sí o sí y la enfermedad continuará y evidentemente el alivio se perderá. En estos casos, que hemos hablado del dolor, bueno, el dolor también se cura, afortunadamente. No. O sea, todos estos fenómenos son fenómenos transitorios y limitados en el tiempo, siempre, claramente. Es decir, no. Por eso lo que he dicho antes cuando se decía la extensión de dosis y la sustitución por placebo, siempre estamos hablando de fenómenos que van a tener un cierto límite o que hubiera que rotar. Pero, por ejemplo, los opiáceos hay que rotarlos. Si tienes una persona en tratamiento opiáceo prolongado durante mucho tiempo, llega un momento que pierde efecto, porque hay un fenómeno de tolerancia. Es algo farmacológico, puro y duro.
y que está actuando, pero que hay una rotación porque pierde efecto. Eso es un fenómeno farmacológico, pero en el placebo también hay esto. Es decir, llega un momento que se va a agotar y habrá que plantearse otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, les pido por favor que le den un fuerte aplauso a Vicente. Les agradezco una vez más que hayan estado aquí. Esperamos el año que viene tener otro ciclo que por lo menos atraiga a tanta gente como este y suscite tanto interés. Y les aviso de que las conferencias se subirán a la web del Círculo Escépticos, que es circuloescéptico.org. Si quieren, luego me dan incluso su dirección de correo electrónico, porque tenemos una lista de correo para avisar de charlas. Charlas como, voy a hacer ya publicidad de la próxima, que será el 22 de noviembre. Susi Marcos, que es bióloga y experta en bioética, hablará en Bilbao, en el Enigmas y más que organizamos con Espacio Joker, de ética de la investigación con seres humanos, que yo creo que promete ser muy interesante. Y nada más, muchísimas gracias, pásenselo bien y tengan cuidado ahí fuera.